Bienvenidos a este tercer episodio de Conectando Mercados. En los episodios anteriores vimos qué significa la debida diligencia, cómo saber si a tu empresa le va a tocar ponerse manos a la obra, y en esta ocasión vamos a dar el primer paso práctico, aprender a crear una política de derechos humanos. Para hacerlo nos acompaña Mikel Berraondo, experto internacional con una amplia trayectoria asesorando a empresas en su impacto sobre los derechos humanos y defendiendo los intereses de las comunidades indígenas en América Latina. Mikel, un gusto tenerte con nosotros. Un placer y nada, un placer estar con vosotros y hablando de este tema tan importante. Vamos a intentar hablar de este tema de una forma muy práctica y fácil de entender. Para ello, permíteme apoyarme en una metáfora sencilla, la de cocinar. Imaginemos que una política de derechos humanos es como una receta culinaria, con ingredientes principales, pasos a seguir para que el plato final sea todo un éxito. Pues muy bien, me gusta la idea, me parece muy adecuado comparar con una receta. Además, bueno, pues una política bien hecha es eso, ¿no? Una receta común para toda la empresa, que compartan los mismos ingredientes para tener claro bueno, pues que todo el mundo tira en la misma dirección y tiene los mismos criterios de trabajo, ¿no? Eso es. Además es que este tema ya no es opcional, ¿verdad? La nueva directiva exige que las empresas tengan una política clara de derechos humanos, formal, viva. Pero más allá del requisito legal, una buena política marca una diferencia práctica. Ayuda a orientar las decisiones, a evitar riesgos, también genera confianza dentro y fuera de la empresa. Pues exactamente, Ainara. La verdad que una política de derechos humanos ya no es una cuestión de que sea obligatoria, ¿no? Sino que es una forma de mostrar la coherencia y la madurez que tienen las empresas y sobre todo el respeto que tienen hacia una forma de trabajo diferente, respetando derechos humanos, respetando un poco todos los criterios ESG y fortaleciendo mucho todo lo que es la parte de gobernanza y de reputación de la empresa, ¿no? Genial. Entonces, bueno, Mikel, siguiendo con esta metáfora, para empezar, ¿cuáles serían los ingredientes básicos con los que podemos comenzar a armar nuestra política de derechos humanos? Bueno, pues el primero y más importante, lógicamente, es bueno, lo que llamamos una declaración de compromiso de la empresa en materia de derechos humanos, que es uno de los primeros requisitos también de la debida diligencia, que al final, bueno, que es un compromiso que hace la empresa desde la dirección, un compromiso público de respetar derechos humanos, ¿no?, en todas sus operaciones. Claro, porque bueno, si la dirección no lo cree y no lo promueve, la política se va a convertir en un trámite, ¿verdad? Se va a archivar en una carpeta y ya está. Efectivamente, o sea, la cuestión clave en toda la parte de derechos humanos y en la debida diligencia, sobre todo, es que haya ese compromiso desde la gobernanza de la empresa, desde la alta dirección, ¿no? De hecho, lo que dicen los principios rectores de Naciones Unidas es que estas políticas de derechos humanos, estos compromisos, los tienen que hacer la alta dirección de la empresa, bien sea el CEO, bien sea el Consejo de Administración, pero se tiene que hacer al más alto nivel para demostrar que hay ese compromiso claro y con el tema de respetar los derechos humanos, ¿no? Y que no es una cuestión de un departamento independiente, sino que ya es una línea de trabajo priorizada para toda la empresa. Claro, totalmente. Yo esto lo veo también con mis clientes. La verdad que si el compromiso viene de la alta dirección, todo cambia, se asignan recursos, se abren puertas a la gente y los equipos se lo toman en serio, ¿no? Y cuando viene desde la capa más alta, pues al final se facilita mucho el proceso. Ahora, el siguiente ingrediente, ¿cuál sería? Bueno, el siguiente ingrediente, que es uno de los que más complica a todas las empresas siempre, es apoyarse en los marcos internacionales de derechos humanos para hacer esta política, ¿no? Lógicamente, partir de los principios de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, partir de las líneas directrices de la OCDE, los tratados de la OIT, pero tener claro sobre todo que las políticas de respeto de derechos humanos las tenemos que hacer sobre todo lo que son estándares internacionales de derechos humanos, porque además es una exigencia que viene ya con la directiva europea, que está en el anexo 1 de esta directiva, que claramente nos dice que se tienen que respetar todo este marco internacional de derechos humanos. Claro, la verdad es que a veces, siendo sinceros, leemos algunas políticas que son casi poesía, ¿no? Son frases muy bonitas, pero quizás no conectan mucho con la realidad. Sí, efectivamente pasa mucho, y además estamos acostumbrados a ver pues, políticas muy bonitas, que en el papel son preciosas, como decimos, el papel aguanta todo, pero lo importante es que las políticas sean realistas y reflejen bien ese respeto a los estándares internacionales, ¿no? Y es importante sobre todo que las empresas no se metan a decidir qué derechos humanos quieren respetar o no, porque es una cuestión que no les atañe, ¿no? Bueno, hay ejemplos muy interesantes de empresas que están ya teniendo políticas de derechos humanos, porque es un tema que vienen trabajando desde hace tiempo. Un ejemplo interesante, pues, por ejemplo, es Telefónica, también cómo ha desarrollado una política clara de derechos humanos, cómo ha trabajado internamente
de manera muy transparente para poder llegar a esta política de derechos humanos, pero bueno, también hay muchos ejemplos, la verdad que bien interesantes de cómo las empresas están ya apostando por políticas de derechos humanos realistas, ¿no? Claro, esto me encanta porque además muestra que no se trata solo de escribir un texto, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico antes de escribirlo. Tienes que saber qué tierra estás pisando, ¿no? Cuáles son los riesgos, los impactos reales antes de trabajar. Claro, y además, bueno, esto nos lleva a otro ingrediente, ¿no? En esta receta que estabas planteando, que es precisamente un poco la participación de mis grupos de interés a la hora incluso de hacer la política de derechos humanos, ¿no? Además tenemos que tener en cuenta que en la política de derechos humanos, ahora ya con la directiva vamos a tener que tener un capítulo concreto sobre cómo aplicamos la debida diligencia, y para eso vamos a necesitar una participación por lo menos de nuestros grupos de interés internos dentro de la empresa, ¿no? Pues trabajadores, trabajadoras, sindicatos que podemos tener, proveedores. Va a ser importante que puedan tener un proceso, que puedan participar y que nos ayuden a hacer una política de derechos humanos lo más realista posible, ¿no? Claro, además este tema de la participación da legitimidad al proceso, porque cuando las personas sienten que su voz se ve reflejada, la política tiene mucho más sentido, tiene más fuerza. Al final es más fácil que la adopten, que la respeten todos los equipos. Totalmente de acuerdo. O sea, la cuestión de la legitimidad es importantísima, ¿no? O sea, al final la directiva lo dice claramente, ¿no? Las empresas tienen que implicar a sus partes interesadas. Es una de las grandes apuestas de la directiva, todo lo que es la participación de los grupos de interés. Y como dices tú, esta participación es clave para poder legitimar tanto la política como luego los procesos que se van a utilizar para aplicar la debida diligencia, para llevar a cabo la política, para ponerla en práctica, etcétera, ¿no? O sea que hasta ahora, bueno, tenemos 3 ingredientes fundamentales. Tenemos el liderazgo y la gobernanza, tenemos un marco sólido basado en estándares internacionales y tenemos la participación real de las personas que forman parte o que se puedan ver afectadas por la empresa. Bueno, ahora que ya tenemos los ingredientes, toca pasar a la parte más entretenida de la política, a cocinarla. Miquel, ¿por dónde podemos empezar? ¿Por dónde puede empezar una empresa cuando tiene todos los ingredientes ya organizados y de ahí quiere tener una lista de políticas de derechos humanos que funcione, ¿no? Un paso a paso. Bueno, pues es una muy buena pregunta, porque ahí es donde mucha gente patina, ¿no? De alguna manera, ¿no? Generalmente mucha gente pues esto piensa que es un trabajo de gabinete, en donde yo pues redacto un documento y listo, y ya paso a las distintas instancias de la empresa para que me lo aprueben. Pero bueno, aquí tenemos que hacer un trabajo mucho mayor a la hora de tener claridad, a la hora de poder definir bien cómo queremos hacer la política, y a la hora de ser como muy concretos en los compromisos que estamos asumiendo, porque tenemos que tener claro que esos compromisos de alguna manera los vamos a tener que demostrar y van a poder ser validables en cualquier momento, ¿no? Claro, porque bueno, esto que comentas, ¿no? De escribir cosas generales, pues quizás pasa bastante, ¿no? Que a veces las empresas tienen una política impecable, pero luego no saben qué hacer con ella, ¿no? No saben quién es el responsable, cómo la pueden medir, cómo funciona, ¿no? Realmente. Entonces, ¿cómo se pueden asegurar de que no se va a quedar en un cajón, que realmente se va a poner en práctica? Bueno, ahí entra todo el tema de la coherencia, ¿no? La coherencia interna y la coordinación que tiene que haber, que además ya vemos que este es otro de los grandes retos que tienen las empresas con la Directiva Europea de Debida Diligencia, ¿no? Al final tenemos que entender que todo lo que tiene que ver con la política de derechos humanos, con la debida diligencia, no es una cuestión específica de un departamento muy concreto, como puede ser el de sostenibilidad o el de relaciones con comunidades, sino que es un elemento transversal que necesita coordinación de todas las áreas, ¿no? Desde compras, SMA, seguridad y medio ambiente, compliance, en las áreas legales, desde lógicamente la dirección. Y entonces yo creo que ahí es importante bueno, pues hacer un trabajo interno de transversalización de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y de coordinación entre las empresas, ¿no? Yo creo, y sobre todo ahí el gran reto que tienen las políticas de derechos humanos es que definan claramente un sistema de coordinación interna, un sistema de liderazgo interno, para que las empresas puedan de alguna manera saber cómo se están organizando e internamente cómo tienen que reportar unas y otras, ¿no? Aquí hay ejemplos muy interesantes de empresas o de multinacionales que ya están trabajando con políticas de derechos humanos, que llevan tiempo, bueno, pues por ejemplo, un caso que yo conozco bastante bien, por ejemplo, es el caso de Repsol, pues que tiene ya una política de derechos humanos elaborada hace mucho tiempo, que la ha ido revisando y que ya está también trabajando pues todo lo que estos procesos de transversalización y de coordinación, ¿no? Y
precisamente para hacerla real y para que no sea un papel, digamos, unas frases o unos párrafos muy bonitos, sino sobre todo que el contenido sea realmente cumplible y sean compromisos reales que asume la empresa, ¿no? Claro, claro, esto al final, esta organización pues va a cambiar completamente la percepción de la gente, ¿no? que tiene que participar. Ya no se trata simplemente de cumplir un requisito, ¿no? Se trata de que cada uno entienda qué puede aportar. Y qué pasa con la implicación de las distintas áreas, porque a veces da un poco la sensación, pues lo que comentabas antes, ¿no? Que se puede quedar solo en el Departamento de Sostenibilidad y claro, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo bajamos? Yo creo que las empresas que están dejando todo esto en manos del Departamento de Sostenibilidad, yo creo que están cometiendo un error, porque el gran reto precisamente es lo que decimos, ¿no? Todo este tema de la transversalización y de la coordinación interna, ¿no? Entonces yo creo que bueno, ya tenemos, como te digo, hay muchos ejemplos, hay muchas empresas que ya están trabajando desde esta coordinación, que están asignando responsabilidades muy concretas a las distintas áreas de las empresas, pues para que asuman, cada uno también integre en sus modelos de trabajo, en sus modelos de cómo hacer su parte del negocio, pues todas estas cuestiones relacionadas con el respeto a los derechos humanos y con el cumplimiento un poco de todos estos estándares internacionales, ¿no? Al final se trata también un poco de que todas las personas que están implicadas en el proceso, sea el que sea, en el proyecto, tenga el papel que tengan, asuman también una parte de compromiso en materia de respeto de derechos humanos para que de alguna manera el desarrollo final de los proyectos pues siempre tengan este resultado de ser coherentes con estos marcos internacionales de derechos humanos. Claro, además, bueno, este tema que estamos hablando es no solo la coordinación interna, ¿no? Sino que seamos capaces de coordinarnos con los proveedores también, ¿no? De generar ese efecto dominó que haga que tú empieces internamente trabajando en la empresa, de ahí vayas al proveedor, el proveedor sea capaz de replicar el modelo con sus iguales, ¿no? Totalmente, o sea, yo creo que uno de los temas más importantes, sobre todo para las multinacionales, es precisamente toda su cadena de valor, trabajar con toda su cadena de actividad, como lo llama la directiva, y sobre todo hacer entender a todos sus proveedores que, bueno, que esa responsabilidad en materia de derechos humanos es compartida, ¿no? Y que todos son corresponsables de respetar y de cumplir un poco todos esos estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Y por eso el papel al final también de los proveedores es clave y el trabajo que tiene que hacer la empresa con todos sus proveedores es muy importante para acompañarles, para ayudarles, para de alguna manera situarles en el mismo estadio en el que están ellos con respecto a sus políticas de derechos humanos y cumplimiento, y si hace falta también pues trabajar conjuntamente para tener un marco común de respeto a derechos humanos, de aplicación de la vía de diligencia, ¿no? Claro, entonces, bueno, en esta fase, un poco por resumir, hemos hablado de que lo clave es traducir los compromisos en acciones reales, ¿no? Alinear esta política con todo lo que ya existe en la empresa y conseguir que las personas que participan o que puedan involucrarse se la crean y la vivan, ¿no? La vivan cada día. Entonces, bueno, ahora que ya tenemos la receta y tenemos el plato preparado, quedaría servirlo, ¿no? En este caso, servir el plato, se hablaría de comunicar la política. Sí, efectivamente. O sea, este es otro de las grandes novedades y de los grandes retos que tienen las empresas en materia de derechos humanos. El principio es que hay que comunicar todo lo que se hace, hay que ser absolutamente transparentes con todo lo que se hace en materia de derechos humanos. Y este es el gran reto que tienen las empresas, ¿no? Precisamente comunicar y transmitir todo lo que hacen en materia de derechos humanos. Y además es una exigencia que viene en la directiva también, ¿no? El que van a tener que comunicar todo lo que están haciendo. Claro, claro, totalmente. Además, bueno, muchas veces, las empresas sienten que comunicar es simplemente subo mi PDF a internet, ¿no? A mi web y ya está. Pero en realidad comunicar de verdad es traducir el mensaje, ¿no? Hacerlo factible, entendible para cualquiera. Que cualquier empresa, cualquier persona, público de interés, sea capaz de saber qué significa, qué quieren decir. Claro, o sea, además de hecho, la clave en materia de derechos humanos, la clave de todas las estrategias de comunicación va a ser saber comunicar a cada grupo de interés lo que le afecta directamente, ¿no? Y tener esa capacidad de poder separar cómo me comunico con cada uno de mis grupos de interés, ¿no? Porque al final no es lo mismo hacer una política, un plan de comunicación para todas las personas que trabajan en mi empresa o para mis proveedores o para las comunidades locales a las que se les está afectando de una manera o de otra con los proyectos que yo hago, ¿no? Entonces,
tenemos que tener esa capacidad de poder comunicar a cada uno de una manera, lógicamente, que la entiendan, que la comprendan, pero y también saber qué mensajes les tenemos que mandar a cada uno, ¿no? Claro, claro. Bueno, un caso era el de Iberdrola, ¿no? Que ellos involucran a sus proveedores en este tema de la política, ¿no? La comunican en sus contratos, pero además les educan un poco, ¿no? Para que puedan apropiársela y sentirla suya. Sí, no, efectivamente Iberdrola es uno de los muchos casos que están ya trabajando con sus cadenas de valor, con su cadena de actividad, se han dado cuenta de la importancia que tienen lógicamente los proveedores y efectivamente ahí están haciendo un trabajo conjunto con todo lo que son proveedores y están también haciendo un trabajo de materia de comunicación de estas políticas de derechos humanos que tienen, ¿no? Y de cómo la comunican a los distintos grupos de interés que tienen. Claro, ahora una vez digamos que ya tenemos claro cómo comunicar, entra algo muy importante también, que es el tema del seguimiento, ¿no? No se trata solo de lo comunico una vez, ya está, me olvido, sino que hay que empezar a revisar si esto funciona, ¿no? Si la gente realmente lo conoce, si se está aplicando, si hay cosas que actualizar, pero ¿esto cómo lo hacen las empresas? Claro, este es otro gran tema para discutir, ¿no? Para conversar mucho tiempo, pero efectivamente al final las políticas de derechos humanos son políticas estancas que las dejamos en la web y ya están, sino que son políticas que tenemos que ir actualizando permanentemente conforme pues vamos ampliando nuestras áreas de negocio, van cambiando los marcos normativos, entramos en distintos países o vamos avanzando nosotros también en nuestro cumplimiento, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con el monitoreo de nuestros compromisos, el seguimiento de nuestros compromisos es muy importante, ¿no? De hecho es otro de los grandes elementos que integra la nueva directiva de vía de diligencia en sostenibilidad, que lo pone encima de la mesa para que las empresas tengan que empezar a trabajar con estos sistemas de monitoreo permanentes y estos sistemas de seguimiento, ¿no? Que además y periódicamente también van a necesitar el acompañamiento de personas expertas independientes que de alguna manera les ayuden a verificar lo que están haciendo o les den consejos, pautas para mejorar un poco todo ese monitoreo o mejorar los contenidos de las políticas o de los planes de vía de diligencia que tienen, ¿no? Bueno, entonces, por resumir esta última fase, ¿no? La clave al final es comunicar, pero comunicar, formar, revisar, ¿no? O sea, que toda esta política se entienda, sean capaces de vivirlo, se mantenga actualizada y tenga un sentido, ¿no? Bueno, Miquel, hasta aquí estamos llegando al final del episodio y creo que podríamos cerrar con algo práctico, ¿no? Para que quizás las empresas que nos escuchan quieran empezar hoy mismo su política de derechos humanos. Si quieren hacer eso, bueno, unos consejitos clave que puedan recordar. Bueno, a ver, lo podemos hablar como de 5 grandes consejos, ¿no? El primero sería que no copien, que no hagan corta y pega, sino que se puedan inspirar en otras empresas, pero que hagan su propia política teniendo en cuenta su realidad, su cultura, sus riesgos, sus ámbitos de trabajo, las capacidades que tienen sus equipos dentro de la empresa. Yo creo que este es un tema importantísimo. El segundo consejo es no hacerlo solo desde un área concreto, sino que tiene que haber un trabajo coordinado de las distintas áreas que tengamos en la empresa y tiene que ser una política integral en donde todo el mundo pueda participar y se sienta que se le tiene en cuenta, ¿no? Otro consejo para mí también es el tema de la honestidad, es tener claro que los compromisos que yo estoy asumiendo los voy a poder realizar y no hacer pues lo que diríamos como brindis al sol, sino pues aquello que yo ponga en la política, saber que lo voy a poder hacer, ¿no? Y relacionado con esto estaría también un poco toda la parte de coherencia interna, con todo lo que vamos a empezar a trabajar ahora y cómo vamos a cambiar nuestros modelos de negocio para que se adapten a estas políticas de derechos humanos de manera coherente, ¿no? Y en último lugar, lógicamente, pues sería el revisarla permanentemente, el hacer un seguimiento permanente, un monitoreo permanente, y asumir que esto es un proceso permanente que no tiene fin, porque vas permanentemente actualizándote y mejorando, y es un camino en el que vas avanzando permanentemente, ¿no? Bueno, me encantan estos 5 puntos que has comentado, son muy sencillos, son muy potentes, creo que están resumiendo perfectamente la idea que queríamos transmitir con este episodio. Y bueno, por resumir, ¿no? Las grandes ideas, hoy hemos aprendido varias cosas. Hemos aprendido que una política de derechos humanos no es un trámite, es el corazón del proceso de vida y diligencia. Una buena política nace del conocimiento y del diálogo, no de la obligación. Bueno, no hay una receta universal, sino que cada empresa tiene que encontrar pues, sus ingredientes, su lenguaje. Y una política viva construye confianza, construye coherencia y propósito compartido, ¿no?
Al final, esto de hacer una política de derechos humanos es más que cumplir con una norma, ¿no? Es una oportunidad para que la empresa pues, se mire en el espejo, reconozca su impacto y decida qué tipo de actor quiere ser en el mundo. Así que bueno, Miquel, muchas gracias por esta explicación tan clara y tan práctica. Estoy segura que has ayudado muchísimo a nuestros espectadores. Bueno, pues muchas gracias a vosotras y un placer estar aquí. Bueno, hasta aquí hemos llegado a este tercer episodio de Conectando Mercados. Gracias por acompañarnos. En el siguiente nos adentraremos en la relación con la cadena de valor y cómo ser capaces de evaluar y controlar los riesgos que se asocian a los derechos humanos, ¿no? Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, conectar con los derechos humanos es conectar con tus derechos.